Hola y bienvenido a nuestra tierra secreta. Aquí, la curiosidad se mezcla con la calma y la ciencia se convierte en un suave viaje entre el sueño y el asombro. Esta noche viajaremos muy atrás en el tiempo, a un momento en el que el mundo entero estuvo a punto de desaparecer. No fue una guerra, ni un cometa, ni un error humano. Fue algo mucho más profundo, el poder vivo y latente del propio planeta bajo nuestros pies. Tú y yo existimos hoy porque la Tierra sobrevivió a una sola noche de furia, una noche que cambió el rumbo de todo lo que vendría después. Así que, antes de empezar, toma aire, déjalo salir despacio, relaja los hombros, encuentra esa posición cómoda, quizá bajo una manta, mientras la noche te envuelve. Dime, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Desde algún lugar cálido o tal vez arropado mientras la lluvia golpea suavemente tu ventana? Sea donde sea, hay algo que nos une a todos. Vaya nosotros. En lo más profundo del suelo yacen los restos silenciosos de antiguos volcanes. Cada uno guarda una historia de fuego, destrucción y renacimiento. Si este tipo de calma científica te resulta reconfortante, si disfrutas aprendiendo mientras te relajas, te invito, con mucha gratitud, a dejar un me gusta y quizá suscribirte a este pequeño rincón tranquilo del planeta. Así podremos seguir compartiendo más historias que acompañen tus noches y tus sueños. Viajemos, entonces, 74,000 años atrás, antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de que la historia tuviera siquiera un nombre. El mundo era más frío entonces, pero estaba lleno de vida. Los glaciares se deslizaban lentamente por los continentes, mientras grandes manadas de mamíferos recorrían las llanuras en busca de alimento. Pequeños grupos de humanos, nuestros antepasados más antiguos, caminaban junto a ríos y valles, con herramientas de piedra y una silenciosa valentía. No podían saberlo, pero bajo la isla que hoy conocemos como Sumatra, algo gigantesco comenzaba a despertar, algo más antiguo que la propia humanidad. Cuando pensamos en un volcán, imaginamos una montaña alta, afilada, con ríos de lava roja descendiendo por sus laderas. Pero lo que dormía bajo Sumatra no era una montaña, era un coloso, una cámara de magma tan inmensa que se extendía kilómetros bajo la superficie, un océano de roca fundida, acumulando presión durante miles de años. La tierra sobre ella respiraba lentamente. Los lagos se movían, pequeñas fumarolas surgían donde antes no había nada. El aire se volvía cálido, cargado de vapor, hasta que, un día, la respiración se detuvo. Los geólogos lo llaman la supererupción del Toban, y no fue simplemente grande, fue una de las mayores erupciones volcánicas de los últimos 2 millones de años. Un estallido que haría parecer insignificante cualquier volcán que el ser humano haya presenciado. Si el monte St. Helens fue una cerilla encendida, Toba fue un continente en llamas. Imagina una explosión capaz de lanzar más de 2,000 kilómetros cúbicos de ceniza hacia el cielo. Una columna de roca y gas que se elevó 40 millas, rompiendo la atmósfera, tocando el borde mismo del espacio. El estruendo habría sido audible a medio planeta de distancia, aunque casi no había oídos humanos para escucharlo. Hoy solo podemos reconstruirlo a partir de las huellas que dejó copas de ceniza, muestras de hielo y los silenciosos registros de la geología. Pero de esos rastros surge una imagen poderosa, una mezcla de caos y silencio absoluto. Cuando Toba despertó, la corteza terrestre se abrió en 1000 grietas, los valles se hundieron, ríos de magma corrieron por Sumatra, moldeando nuevas tierras en cuestión de horas. Durante días, el cielo se volvió gris oscuro
iluminado por relámpagos que danzaban entre nubes de ceniza, cenizas que viajaron miles de kilómetros, que cayeron como una nieve ardiente sobre bosques y ríos. El planeta entero empezó a temblar. Wayland comenzó a enfriarse. Es curioso pensarlo, ¿verdad? Que algo tan pequeño, diminutas partículas suspendidas en el aire, pudiera oscurecer la Tierra entera. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. La ceniza no cayó de inmediato. Se quedó flotando, mezclándose con el vapor del agua, formando gotas diminutas que reflejaban la luz del sol. Y el calor del planeta comenzó a desvanecerse. Los científicos creen que, después de la erupción del Toba, la temperatura media global descendió hasta 5 grados centígrados en algunas regiones, incluso más. Para un mundo que ya estaba en plena era glaciar, aquel descenso fue devastador. El invierno se alargó, los días se acortaron, las noches se hicieron interminables, y en algún rincón de África, pequeños grupos de humanos miraban hacia un cielo que ya no se comportaba como antes. La luz era más tenue, el aire más frío, el silencio más pesado que nunca. Cuando pensamos en las grandes extinciones, solemos imaginar explosiones, impactos, destrucción instantánea, pero lo que hizo Toba fue diferente. Fue lento, silencioso, una prueba de resistencia para toda la vida en la Tierra. El mundo no desapareció en un instante, simplemente tembló durante mucho tiempo. La ceniza se posó sobre lagos y océanos, formando copas que, miles de años después, se convertirían en las páginas del diario de nuestro planeta. Y es gracias a esas páginas, a esos rastros de vidrio volcánico en los sedimentos del Océano Índico, que hoy podemos leer esta historia. Una historia que casi borró la existencia humana y que, sin embargo, nos recuerda lo que la vida puede soportar. En los hielos profundos de Groenlandia, los científicos han encontrado diminutas memorias atrapadas en el tiempo, pequeñas partículas de polvo que viajaron miles de kilómetros y que, durante miles de años, quedaron selladas en capas de hielo. Son fragmentos microscópicos de una historia casi olvidada. El polvo del Toba. Cada hallazgo añade unas pocas palabras más al registro de lo que casi ocurrió. En esas capas heladas, los investigadores encontraron algo sorprendente: una caída repentina de la temperatura, seguida de señales de sequías, muerte de plantas y cambios drásticos en los patrones de lluvia en todo el planeta. La erupción del Toba pudo haber sumido al mundo en un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Tal vez no parezca mucho en la escala de la Tierra, pero para una especie que vivía de la caza y la recolección, fue un filo mortal. La población de los primeros humanos pudo haberse reducido a solo unos pocos miles de individuos. Un cuello de botella genético tan profundo que aún hoy deja su huella en nosotros. Imagínalo por un momento. Cada una de las más de 8.000 millones de personas que habitamos el planeta podría rastrear su linaje hasta un pequeño grupo de sobrevivientes que soportaron la sombra helada de aquella erupción. No es solo una historia de destrucción, es una historia de resistencia, de fuego y hielo, y de lo frágil que puede ser la vida cuando la Tierra decide girar su rostro. Pero incluso en la catástrofe, el planeta nunca se detiene por completo. Mientras la ceniza oscurecía los cielos, en las profundidades, la Tierra seguía su lento movimiento invisible. El magma se enfrió y se endureció, sellando la caldera que el Timpo, se transformaría en el lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo. Hoy se extiende por el norte de Sumatra como un espejo inmenso de aguas tranquilas. Resulta casi irónico que algo nacido de una violencia inconcebible repose ahora en un estado de calma absoluta, rodeado de colinas verdes y aldeas silenciosas. Si uno se parara hoy al borde del lago Toba, quizás no sentiría lo que ocurrió bajo sus pies. La superficie se riza,
suavemente con el viento. Los botes se deslizan despacio. Los pescadores lanzan sus redes en silencio, pero bajo ese azul sereno yace la cicatriz de uno de los mayores eventos de la historia del planeta. Las paredes de la caldera, la profundidad del lago, la composición química de las rocas, todo susurra sobre un tiempo en que el mundo fue rehecho. Se estima que la erupción del Toba liberó más de 1.000 millones de toneladas de azufre a la atmósfera. Para ponerlo en perspectiva, eso es miles de veces más que cualquier erupción moderna. La energía liberada fue equivalente a millones de bombas atómicas explotando al mismo tiempo. Y aún así, la Tierra encontró de nuevo el equilibrio. La ceniza se asentó. El clima se templó poco a poco. Los bosques volvieron a crecer. La vida se adaptó. La historia del Toba no es solo geológica, es profundamente humana. Es una historia de memoria, no la que guardamos en la mente, sino la que la Tierra conserva en sus rocas y la que nuestros genes llevan escrita en su código. En algún lugar, durante ese largo silencio después de la erupción, la humanidad aprendió lo que significa resistir. Nuestros antepasados enfrentaron un mundo donde la comida escaseaba, donde las estaciones eran impredecibles y el cielo parecía haberse vuelto extraño. Pero resistieron, migraron, se adaptaron. Y así, miles de generaciones después, aquí estamos, contando su historia a la luz de una pantalla, en la comodidad de hogares construidos sobre suelo volcánico, respirando un aire que aún contiene las huellas minerales de una tierra que una vez ardió. Es sobrecogedor pensar que nuestra civilización, nuestra comodidad, nuestra existencia entera descansa sobre el borde de un planeta que puede cambiarlo todo en una sola noche. Cuando lo piensas bien, los volcanes no son solo destructivos, también son creadores. Construyen tierras, enriquecen los suelos, liberan gases que forman nuestra atmósfera. Sin ellos, tal vez la Tierra nunca habría sido habitable. La vida, al parecer, prospera en un planeta que de vez en cuando decide sacudirse el sueño. La erupción del Toba nos recuerda que bajo cada momento de calma hay movimiento profundo, lento, imparable. Es fácil olvidarlo cuando vemos las montañas como algo eterno o los océanos como algo inmutable. Pero nada en este planeta está realmente quieto. Cada roca, cada nube, cada soplo de aire lleva una historia que se remonta al fuego del interior de la Tierra. Y quizás esa sea la verdad más silenciosa de todas. En la Tierra no se enfurece contra nosotros, no avisa ni castiga, simplemente se mueve, siguiendo su naturaleza inmensa, indiferente, magnífica. Lo que llamamos catástrofe no es más que un latido más en su largo y paciente ritmo. Así que, esta noche, mientras escuchas, recuerda que tú también formas parte de ese ritmo. El suelo bajo tus pies, aunque parezca firme, siempre está en movimiento. Los continentes se deslizan unos milímetros cada año. Las montañas se elevan y se desmoronan. Los océanos se desplazan y susurran contra las costas. Y en algún lugar muy por debajo, la roca fundida sigue fluyendo, esperando su momento para volver a hablar. La voz del Toba puede haberse apagado, pero el mundo aún vibra con su eco. Las plantas que brotaron después de la ceniza, las especies que evolucionaron en su resurgir, incluso los patrones climáticos que moldearon nuestra historia, todos llevan una huella de aquella erupción. De alguna forma, eso resulta reconfortante. La Tierra ha soportado tanto y aún así continúa. Encuentra un nuevo equilibrio tras cada sacudida. Tal vez eso sea lo que podamos aprender de ella, que sobrevivir no consiste en controlar, sino en adaptarse, que incluso después de la oscuridad, la luz regresa. Y así, mientras las últimas brasas del magma se enfriaban en el cráter del Toba, las primeras semillas de la recuperación comenzaban a germinar. La lluvia volvió, el aire
se limpió. Lentamente, la vida regresó. Los bosques se extendieron de nuevo por Sumatra. Los ríos tallaron nuevos cauces entre capas de ceniza fresca. El planeta se sanó, como siempre lo hace con el tiempo. La noche en que la Tierra contuvo el aliento no fue el final de la historia. Fue el principio de una historia que moldeó el clima, los continentes y el destino de una especie que aprendió a sobrevivir observando el cielo y escuchando el suelo. Esa misma especie que ahora mira atrás e intenta comprender lo que todo aquello significó. Y mientras nos adentramos un poco más en esa historia, nos acercamos al corazón mismo del planeta, al pulso lento que late bajo nuestros pies, a las fuerzas ocultas que nos recuerdan que la Tierra no es solo nuestro hogar, es un mundo vivo y palpitante. Es curioso pensarlo. El suelo que creemos sólido no lo es en absoluto. Parece firme, se siente estable, pero bajo su superficie la Tierra está viva, siempre cambiando, siempre respirando. Lo que llamamos Tierra es solo una fina capa flotando sobre un mar de roca fundida. No la oímos, no realmente. Los sonidos de las profundidades son demasiado lentos, demasiado graves para nuestros oídos. Pero de vez en cuando, el planeta aclara la garganta y el resultado es algo que la superficie nunca olvida. Los volcanes son una de las formas en que la Tierra libera lo que lleva dentro. Presión, calor, gas, acumulándose durante milenios, buscando una salida. La mayoría de las veces, esa presión se disipa poco a poco, en respiraciones suaves bajo el mar o en columnas de vapor que se pierden en el cielo. Pero a veces, ese lento pulso se convierte en otra cosa. Bajo la corteza, se forman cámaras de magma como lagos ocultos de fuego, reservorios de roca líquida atrapada entre capas de piedra. Se expanden, se contraen, laten con energía. Si pudiéramos estar allí, dentro de la corteza terrestre, junto a una de esas cámaras, sentiríamos que estamos al lado de un corazón vivo. Las paredes vibran levemente. La roca fundida brilla en tonos de naranja y rojo. Los gases giran, se elevan, respiran. No ease counts. Ease, calor que asciende, minerales que se funden, cristales que se forman, gases que suben y escapan. Todo sigue las leyes de la física, pero el resultado parece tener vida propia. La mayoría de los volcanes son, en cierto modo, predecibles. Eruptan poco con frecuencia y así mantienen el equilibrio. Pero algunos, como el que dormía bajo Toba, no siguen esa regla. Duermen durante cientos de miles de años, acumulando energía hasta que el peso de ella se vuelve imposible de contener. Son los gigantes dormidos del planeta. Y cuando despiertan, cambian el mundo. Muy por debajo de Sumatra, mucho antes de que existiera un lago o siquiera un nombre, uno de esos gigantes comenzó a moverse. La isla se asienta sobre una frontera donde las placas tectónicas se encuentran y se rozan. Es parte de esa vasta red de fallas que rodea el Océano Pacífico como una cicatriz. Allí, la placa indo-australiana se desliza bajo la placa euroasiática, hundiéndose en el manto y fundiéndose a medida que desciende. Cada centímetro que avanza alimenta la creación de magma roca caliente, ligera, inquieta, que lentamente asciende hacia la superficie. Ese proceso nunca se detiene. Lleva ocurriendo desde antes de que existieran los árboles, desde antes de que los océanos fueran lo que hoy conocemos. Con el tiempo, el magma se acumula en reservorios atrapados bajo capas de roca más fría. Allí, el calor y la presión aumentan y el planeta espera.
En los hielos profundos de Groenlandia, los científicos han encontrado diminutas memorias atrapadas en el tiempo, pequeñas partículas de polvo que viajaron miles de kilómetros y que, durante miles de años, quedaron selladas en capas de hielo. Son fragmentos microscópicos de una historia casi olvidada, el polvo del Toban. Cada hallazgo añade unas pocas palabras más al registro de lo que casi ocurrió. En esas capas heladas, los investigadores encontraron algo sorprendente: una caída repentina de la temperatura, seguida de señales de sequías, muerte de plantas y cambios drásticos en los patrones de lluvia en todo el planeta. La erupción del Toba pudo haber sumido al mundo en un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Tal vez no parezca mucho en la escala de la Tierra, pero para una especie que vivía de la caza y la recolección, fue un filo mortal. La población de los primeros humanos pudo haberse reducido a solo unos pocos miles de individuos. Un cuello de botella genético tan profundo que aún hoy deja su huella en nosotros. Imagínalo por un momento. Cada una de las más de 8.000 millones de personas que habitamos el planeta podría rastrear su linaje hasta un pequeño grupo de sobrevivientes que soportaron la sombra helada de aquella erupción. No es solo una historia de destrucción, es una historia de resistencia, de fuego y hielo, y de lo frágil que puede ser la vida cuando la Tierra decide girar su rostro. Pero incluso en la catástrofe, el planeta nunca se detiene por completo. Mientras la ceniza oscurecía los cielos, en las profundidades, la Tierra seguía su lento movimiento invisible. El magma se enfrió y se endureció, sellando la caldera que con el tiempo se transformaría en el lago Toban, el lago volcánico más grande del mundo. Hoy se extiende por el norte de Sumatra como un espejo inmenso de aguas tranquilas. Resulta casi irónico que algo nacido de una violencia inconcebible repose ahora en un estado de calma absoluta, rodeado de colinas verdes y aldeas silenciosas. Si uno se parara hoy al borde del lago Toba, quizás no sentiría lo que ocurrió bajo sus pies. La superficie se riza suavemente con el viento. Los botes se deslizan despacio. Los pescadores lanzan sus redes en silencio, pero bajo ese azul sereno yace la cicatriz de uno de los mayores eventos de la historia del planeta. Las paredes de la caldera, la profundidad del lago, la composición química de las rocas, todo susurra sobre un tiempo en que el mundo fue rehecho. Se estima que la erupción del Toba liberó más de 1.000 millones de toneladas de azufre a la atmósfera. Para ponerlo en perspectiva, eso es miles de veces más que cualquier erupción moderna. La energía liberada fue equivalente a millones de bombas atómicas explotando al mismo tiempo. Y aún así, la Tierra encontró de nuevo el equilibrio. La ceniza se asentó. El clima se templó poco a poco. Los bosques volvieron a crecer. La vida se adaptó. La historia del Toba no es solo geológica, es profundamente humana. Es una historia de memoria, no la que guardamos en la mente, sino la que la Tierra conserva en sus rocas y la que nuestros genes llevan escrita en su código. En algún lugar, durante ese largo silencio, después de la erupción, la humanidad aprendió lo que significa resistir. Nuestros antepasados enfrentaron un mundo donde la comida escaseaba, donde las estaciones eran impredecibles y el cielo parecía haberse vuelto extraño. Pero resistieron, amigraron, adaptaron. Y así, miles de generaciones después, aquí estamos, contando su historia a la luz de una pantalla, en la comodidad de hogares construidos sobre suelo volcánico, respirando un aire que aún contiene las huellas minerales de una tierra que una vez ardió. Es sobrecogedor pensar que nuestra civilización, nuestra comodidad, nuestra existencia entera descansa sobre el borde de un planeta que puede cambiarlo todo en una sola noche. Cuando lo piensas bien, los volcanes no son solo destructivos, también son creadores. Construyen tierras, enriquecen los suelos
liberan gases que forman nuestra atmósfera. Sin ellos, tal vez la Tierra nunca habría sido habitable. La vida, al parecer, prospera en un planeta que de vez en cuando decide sacudirse el sueño. La erupción del Toba nos recuerda que bajo cada momento de calma hay movimiento, profundo, lento, imparable. Es fácil olvidarlo cuando vemos las montañas como algo eterno o los océanos como algo inmutable, pero nada en este planeta está realmente quieto. Cada roca, cada nube, cada soplo de aire lleva una historia que se remonta al fuego del interior de la Tierra. Y quizás esa sea la verdad más silenciosa de todas. A la Tierra no se enfurece contra nosotros, no avisa ni castiga, simplemente se mueve, siguiendo su naturaleza inmensa, indiferente a magnífica. Lo que llamamos catástrofe no es más que un latido más en su largo y paciente ritmo. Así que, esta noche, mientras escuchas, recuerda que tú también formas parte de ese ritmo. El suelo bajo tus pies, aunque parezca firme, siempre está en movimiento. Los continentes se deslizan unos milímetros cada año. Las montañas se elevan y se desmoronan. Los océanos se desplazan y susurran contra las costas. Y en algún lugar muy por debajo, la roca fundida sigue fluyendo, esperando su momento para volver a hablar. La voz del Toba puede haberse apagado, pero el mundo aún vibra con su eco. Las plantas que brotaron después de la ceniza, las especies que evolucionaron en su resurgir, incluso los patrones climáticos que moldearon nuestra historia, todos llevan una huella de aquella erupción. De alguna forma eso resulta reconfortante. La Tierra ha soportado tanto y aún así continúa. Encuentra un nuevo equilibrio tras cada sacudida. Tal vez eso sea lo que podamos aprender de ella, que sobrevivir no consiste en controlar, sino en adaptarse, que incluso después de la oscuridad, la luz regresa. Y así, mientras las últimas brasas del magma se enfriaban en el cráter del Toba, las primeras semillas de la recuperación comenzaban a germinar. La lluvia volvió, el aire se limpió. Lentamente, la vida regresó. Los bosques se extendieron de nuevo por Sumatra. Los ríos tallaron nuevos cauces entre capas de ceniza fresca. El planeta se sanó, como siempre lo hace, con el tiempo. La noche en que la Tierra contuvo el aliento no fue el final de la historia, fue el principio de una nueva, una historia que moldeó el clima, los continentes y el destino de una especie que aprendió a sobrevivir, observando el cielo y escuchando el suelo. Esa misma especie que ahora mira atrás e intenta comprender lo que todo aquello significó. Y mientras nos adentramos un poco más en esa historia, nos acercamos al corazón mismo del planeta, al pulso lento que late bajo nuestros pies, a las fuerzas ocultas que nos recuerdan que la Tierra no es solo nuestro hogar, es un mundo vivo y palpitante. Es curioso pensarlo, el suelo que creemos sólido no lo es en absoluto. Parece firme, se siente estable, pero bajo su superficie la Tierra está viva, siempre cambiando, siempre respirando. Lo que llamamos Tierra es solo una fina capa flotando sobre un mar de roca fundida. No la oímos, no realmente. Los sonidos de las profundidades son demasiado lentos, demasiado graves para nuestros oídos. Pero de vez en cuando, el planeta aclara la garganta. Y el resultado es algo que la superficie nunca olvida. Los volcanes son una de las formas en que la Tierra libera lo que lleva dentro. Presión, calor, gas, acumulándose durante milenios, buscando una salida. La mayoría de las veces, esa presión se disipa poco a poco, en respiraciones suaves, bajo el mar, o en columnas de vapor que se pierden en el cielo. Pero a veces, ese lento pulso se convierte en otra cosa. Bajo la corteza se forman cámaras de magma
como lagos ocultos de fuego, reservorios de roca líquida atrapada entre capas de piedra. Se expanden, se contraen, laten con energía. Si pudiéramos estar allí, dentro de la corteza terrestre, junto a una de esas cámaras, sentiríamos que estamos al lado de un corazón vivo. Las paredes vibran levemente. La roca fundida brilla en tonos de naranja y rojo. Los gases giran, se elevan, respiran. No ease, chaos, ease. Calor que asciende, minerales que se funden, cristales que se forman, gases que suben y escapan. Todo sigue las leyes de la física, pero el resultado parece tener vida propia. La mayoría de los volcanes son, en cierto modo, predecibles. Eruptan poco, con frecuencia, y así mantienen el equilibrio. Pero algunos, como el que dormía bajo Toba, no siguen esa regla. Duermen durante cientos de miles de años, acumulando energía hasta que el peso de ella se vuelve imposible de contener. Son los gigantes dormidos del planeta. Y cuando despiertan, cambian el mundo. Muy por debajo de Sumatra, mucho antes de que existiera un lago, o siquiera un nombre, uno de esos gigantes comenzó a moverse. La isla se asienta sobre una frontera donde las placas tectónicas se encuentran y se rozan. Es parte de esa vasta red de fallas que rodea el Océano Pacífico como una cicatriz. Allí, la placa indo-australiana se desliza bajo la placa euroasiática, hundiéndose en el manto y fundiéndose a medida que desciende. Cada centímetro que avanza alimenta la creación de magma, roca caliente, ligera, inquieta, que lentamente asciende hacia la superficie. Ese proceso nunca se detiene. Lleva ocurriendo desde antes de que existieran los árboles, desde antes de que los océanos fueran lo que hoy conocemos. Con el tiempo, el magma se acumula en reservorios atrapados bajo capas de roca más fría. Allí, el calor y la presión aumentan y el planeta espera. La verdadera amenaza solo aparece cuando olvidamos que el suelo bajo nuestros pies no es algo fijo. Esa quietud que sentimos es una ilusión. Y tal vez recordarlo, sentirlo de verdad, nos ayuda a encontrar un tipo distinto de respeto por el mundo que nos sostiene. Porque mientras seguimos este viaje hacia lo que ocurrió después de que Toba despertara, debemos tener presente algo en lo que llamamos catástrofe. También puede ser creación. Las mismas fuerzas que casi pusieron fin a la humanidad fueron las que aseguraron su futuro al remodelar el planeta que hoy llamamos hogar. El gigante bajo nuestros pies aún duerme. Su latido sigue constante, su ritmo, y aunque no podamos escucharlo en el silencio de la noche, siempre está ahí, muy abajo, recordándonos que la tierra tiene pulso, un pulso lento, paciente, que seguirá latiendo mucho después de que nuestras pequeñas historias se hayan desvanecido. Antes de la erupción, antes de que el cielo se oscureciera y el aire se llenara de ceniza, el mundo estaba vivo con sonidos. El paisaje del Pleistoceno, en lo que hoy conocemos como Sumatra, era un lugar verde e inquieto, cálido, húmedo y rebosante de vida. El bosque se extendía sin fin, lleno de helechos más altos que una persona y árboles que se alzaban como columnas hacia el cielo. Los ríos serpenteaban lentamente por la jungla, marrones por el sedimento, alimentando lagos que reflejaban las nubes y el dosel de hojas en igual medida. El aire era espeso, cargado de humedad y del eco de criaturas invisibles. Si hubieras caminado por allí, habrías sentido el suelo blando bajo tus pies, lleno de vida y descomposición al mismo tiempo. Todo en ese mundo formaba parte de un ciclo eterno. Nada terminaba del todo, nada permanecía igual por mucho tiempo. La Tierra estaba en pleno periodo glaciar, aunque allí, en el trópico,
no se notara. El frío abrazaba los polos lejanos, cubriéndolos de hielo, pero cerca del Ecuador, el calor aún dominaba. Aún así, el clima no era el mismo que conocemos hoy. El aire cargaba más polvo, los vientos eran más fuertes y las estaciones onquesutiles seguían un ritmo más lento, más pesado. Sumatra, rodeada por mares cambiantes, estaba unida por puentes de tierra al continente que hoy llamamos el sudeste asiático. El nivel del mar era más bajo y esas conexiones permitían a los animales viajar libremente. No existían las fronteras que vemos en los mapas modernos. El planeta entero era un solo organismo, en equilibrio entre el hielo y el fuego. Los grandes glaciares retenían enormes volúmenes de agua, bajando los océanos cientos de pies. Algunas regiones eran áridas, otras exuberantes. Los vientos globales y los monzones dictaban la vida. En África y Asia, los pastizales se extendían, hogar de mamets, rinocerontes y búfalos gigantes. Más al norte, el suelo helado albergaba plantas resistentes y animales adaptados al frío extremo. Pero en los trópicos, la vida florecía. Densos bosques cubrían Sumatra, Borneo y la península malaya. Elefantes más pequeños que sus primos del hielo caminaban entre los árboles. Tigres cazaban en silencio entre las sombras. Aves de colores brillantes cruzaban entre las ramas. El aire olía a tierra húmeda y hojas en descomposición. Cada amanecer comenzaba con un coro de insectos y cada anochecer llegaba de golpe, cuando el sol desaparecía tras el horizonte sin previo aviso. Los humanos también estaban allí, aunque eran pocos. Nuestros antepasados ya se habían dispersado desde África hasta partes de Asia. En pequeños grupos recorrían los bosques y las llanuras, viviendo de lo que la tierra ofrecía. Recolectaban frutas, cazaban con herramientas de piedra afilada y construían refugios con ramas y pieles de animales. No tenían lenguaje escrito, ni ruedas, ni ciudades, pero sí tenían memoria, fuego y una determinación silenciosa que siempre ha definido a nuestra especie. Su mundo era más pequeño que el nuestro, pero también más íntimo. Cada sonido en el bosque importaba, cada cambio en el viento tenía significado. El olor del humo podía ser señal de peligro o de seguridad. El trueno podía anunciar la tormenta que traería agua o destrucción. Vivían en equilibrio constante con la naturaleza, un diálogo entre riesgo y supervivencia. Cerca de las zonas volcánicas, aquellos pueblos presenciaban señales del poder de la tierra, sin comprenderlas del todo. Vapor saliendo del suelo, manantiales calientes, piedras que temblaban levemente. Para ellos no era extraño. El planeta siempre se había movido, siempre había hablado en susurros de fuego y temblores. No tenían una palabra para volcán, ni mitos sobre montañas de fuego o cielos que se oscurecen, pero seguro contaban historias alrededor del fuego, pequeños intentos de dar sentido al comportamiento impredecible del mundo. Cuando un rayo encendía un árbol, veían el poder de la tierra. Cuando el suelo se movía, sentían su cólera. No sabían que bajo sus pies una cámara de magma crecía lentamente, reuniendo la energía que cambiaría el curso de la historia. Toba era solo una parte más del paisaje, una región de bosques, colinas y ríos fértil y viva. Las antiguas erupciones del volcán habían enriquecido el suelo, permitiendo que la vegetación creciera espesa. Los arroyos bajaban por sus laderas, llenos de minerales. La vida prosperaba. El planeta estaba conectado de formas que hoy olvidamos fácilmente. Los vientos transportaban polen, polvo, incluso microorganismos entre continentes. Las corrientes marinas enlazaban costas lejanas. Los animales migraban miles de kilómetros. Todo formaba parte de un sistema único e interdependiente. Lo que hoy sabemos de ese mundo
proviene del trabajo paciente de los científicos. El polen, fosilizado, atrapado en sedimentos, revela que plantas crecían allí. Pequeños fragmentos de carbón muestran cuando ardieron los incendios. Los huesos de animales cuentan qué especies vagaban por los bosques y cuáles desaparecieron. Incluso los isótopos en las conchas de diminutos organismos marinos nos dicen qué tan cálidos o fríos eran los océanos, dibujando un retrato del clima global antes de que todo cambiara. De esas pistas surge una imagen de un mundo al mismo tiempo familiar y ajeno. Familiar, porque la vida florecía, los días y las noches seguían su ritmo. Ajeno, porque el tiempo se movía en otra escala, y el equilibrio de la Tierra dependía de fuerzas que ningún ser humano podía controlar. Volcanes, glaciares, corrientes oceánicas y los movimientos del planeta gobernaban el destino del clima. Los humanos simplemente se adaptaban. Sus herramientas eran simples pero ingeniosas: piedra, hueso, madera. Sus refugios temporales, su fuego vital, calor, luz, seguridad, alimento. Y alrededor de ese fuego, quizá miraban al bosque y al cielo sin saber que, más allá del horizonte, la Tierra estaba acumulando un poder que pronto transformaría todo lo que conocían. El magma bajo Toba llevaba decenas de miles de años acumulándose. La cámara se expandía, los gases se comprimían, la presión crecía, la corteza se arqueaba, apenas unos centímetros por siglo, imperceptible. No había señales visibles de peligro. El día antes de la erupción, si podemos imaginarlo, debió parecer uno más. El cielo cubierto de nubes tropicales, el aire pesado con la promesa de lluvia, quizá una tormenta por la tarde, el bosque húmedo, vivo, los sonidos de los insectos llenaban el aire. Un pequeño grupo humano preparaba su comida, sin sospechar que el suelo bajo ellos ya estaba al borde de despertar. No hubo ninguna columna de humo que advirtiera lo que estaba a punto de suceder. Y luego, en cuestión de horas, tal vez solo minutos, todo cambió. Cuando la erupción comenzó, el primer sonido no fue una explosión aguda, sino un rugido profundo, un temblor que crecía desde el corazón del planeta, una vibración tan grave que parecía venir de todas partes a la vez. El suelo se levantó, se agrietó y después se partió. El aire se volvió tan caliente que los árboles se incendiaron al instante. Los ríos hirvieron hasta desaparecer. El bosque, los animales, las personas, todo fue tragado por un solo y gigantesco suspiro de la tierra. Pero antes de ese instante, antes de la primera grieta, antes del primer rugido, el planeta había conocido una larga paz. Durante miles de años, el mundo había mantenido un equilibrio perfecto. El sol salía y se ocultaba. La lluvia, el bosque crecía, moría y volvía a crecer. La vida se adaptaba, sin saber que todo existía sobre un depósito de magma del tamaño de una cordillera entera. Cuando miramos hacia atrás, no podemos evitar preguntarnos cómo se sentía vivir en un mundo tan directo, tan puro. Cada necesidad era cubierta por la tierra. Cada peligro venía de la naturaleza misma. Aquellas personas no estaban separadas del mundo, eran parte de él, de una manera que hoy apenas podemos imaginar. Y quizá esa conexión les dio la fortaleza para resistir lo que estaba por venir. El silencio antes de la erupción de Toba no fue un final, sino una pausa, una respiración contenida de la tierra. Cada hoja que giraba hacia el sol, cada onda sobre el agua, cada latido en el bosque formaba parte de esa calma, hasta que la calma se rompió. La energía que había estado acumulándose durante milenios
por fin se liberó. La superficie se hundió, el aire se llenó de ceniza y el mundo comenzó su largo descenso hacia la sombra. Aún así, incluso cuando reconstruimos aquella catástrofe en nuestra mente, podemos imaginar la belleza de lo que existía antes. A los bosques espesos, los ríos amplios, el cielo azul e infinito. La memoria de ese mundo sigue viva, no solo en los sedimentos y fósiles, sino también en nuestra imaginación, en esa comprensión silenciosa de que la vida siempre vuelve a comenzar después del fuego. Liga un momento en toda erupción volcánica en que la Tierra deja de contenerse. Toda la presión acumulada durante siglos encuentra su escape. Y en ese instante, el mundo en la superficie cambia para siempre. Cuando Toba despertó, no hubo aviso alguno que una criatura viva pudiera entender. Todo comenzó en silencio. Bajo tierra, el magma ascendió por grietas invisibles, abriéndose paso hacia la superficie. La roca que había resistido durante miles de años empezó a vibrar, a quebrarse. Al principio, esos temblores parecían simples movimientos sísmicos, los que iban y venían como suspiros del planeta. Pero no se detuvieron. Cuando la última capa de roca cedió, la erupción comenzó con una fuerza tan inmensa que desgarró la isla entera. Una columna de gas incandescente, ceniza y roca pulverizada fue lanzada al cielo a una velocidad imposible de imaginar. Era una violencia que escapaba a cualquier escala, un poder que los números no pueden describir. La columna ascendió decenas de kilómetros, atravesando las nubes y alcanzando la estratosfera. Si alguien hubiese estado observando desde el espacio, habría visto un enorme penacho de fuego y ceniza expandiéndose, envolviendo lentamente el planeta. En la superficie, no hubo tiempo para comprender nada. Los bosques que habían existido por siglos desaparecieron en segundos. Olas de choque se extendieron más rápido que el sonido, arrasando todo a su paso en cientos de kilómetros. El aire mismo se convirtió en fuego. Flujos, piroclásticos, corrientes de gas, accidenti, ceniza y fragmentos de roca descendieron por las laderas a cientos de kilómetros por hora, con temperaturas superiores a los 1000 grados. Nada vivo podía sobrevivir a su contacto. Valles enteros se llenaron de ellos, ríos desaparecieron, el suelo pareció moverse como si estuviera vivo. El cielo se oscureció casi de inmediato. Las partículas de ceniza comenzaron a caer, no como una nevada ligera, sino como una tormenta densa que devoraba la luz. El día se volvió gris, luego negro. La noche llegó. Why no, say few. El rugido del volcán era tan ensordecedor que no solo llenaba el aire, sino el cuerpo entero. Se sentía en los huesos, en el pecho, en el corazón. Incluso a cientos de kilómetros, el sonido debía ser aterrador, en un trueno continuo que no terminaba nunca. La columna de ceniza que se elevó sobre Sumatra fue una de las más grandes en toda la historia del planeta. Los científicos calculan que alcanzó más de 40 kilómetros de altura. Aumejidao, que se expandía o llevaba consigo una mezcla de partículas finas y gases, dióxido de azufre, dióxido de carbono, vapor de agua, que se dispersaron rápidamente por la atmósfera. Estos gases reaccionaron con la luz solar, formando diminutas gotas que reflejaron el calor del sol hacia el espacio. El enfriamiento comenzó casi de inmediato. Durante días, la erupción continuó, alternando fases de colapso y renacimiento. Cada vez que la columna se volvía demasiado pesada con ceniza, caía de nuevo hacia la tierra en un torrente ardiente. Luego la presión aumentaba otra vez y el ciclo se repetía una y otra vez. El paisaje cambió por completo. La isla de Sumatra, antes cubierta de colinas y bosques, se transformó en un enorme cráter.
Si pudiéramos observarlo en cámara lenta, veríamos a la Tierra levantarse y hundirse al mismo tiempo. El centro de la isla colapsó mientras la cámara de magma se vaciaba. Bloques enteros de corteza se hundieron en el vacío mientras grietas gigantes se abrían alrededor, ampliando la herida. La caldera de Toba nacía. Lejos del epicentro, el mundo parecía tranquilo, pero esa calma era falsa. La ceniza fina comenzó a flotar sobre el océano Índico, arrastrada por los vientos. En pocos días cayó sobre India, África Oriental y la península arábiga. En pocas semanas, había dado la vuelta al mundo. Pequeños granos de vidrio volcánico se depositaron en la tierra, en los lagos, en el fondo del mar. Algunos aún existen hoy, enterrados en sedimentos que los científicos rastrean hasta este mismo evento. Cada fragmento es una memoria del cielo oscurecido. En el aire, el dióxido de azufre se transformó en diminutas gotas de ácido sulfúrico, dispersando la luz y tiñendo el cielo de tonos extraños. Los atardeceres durante esos días debieron ser inquietantes, en rojos, intensos, que se desvanecían en gris opaco. El calor del sol disminuía, pero nadie podía medir cuánto. La Tierra, pese a su tamaño, reaccionó con rapidez a la pérdida de luz solar, y para los humanos que vivían entonces, aquella erupción era algo incomprensible. Si alguien llegó a verla y logró sobrevivir las primeras horas, debió haber contemplado un horizonte que se disolvía, nubes de ceniza moviéndose como océanos, relámpagos estallando dentro de ellas, la lluvia cayendo convertida en lodo espeso. Respirar era casi imposible. El sonido incesante, un rugido que no cesaba, como si el planeta estuviera exhalando por primera vez en siglos. En el mundo moderno, medimos las erupciones por su volumen, su composición química, su energía liberada. Pero en aquel momento no existían mediciones, solo existía la vida, o el final de ella. La erupción duró tal vez 2 semanas, aunque el evento principal, aquel que cambió el cielo, pudo haber ocurrido en solo unos días. Cuando todo terminó, la isla ya no era la misma. Donde antes hubo montañas, quedó un enorme vacío que con el tiempo se llenó de agua, dando origen al lago Toba, el lago volcánico más grande del planeta. La ceniza cubrió gran parte del sur de Asia, con una capa de varios centímetros. En las zonas cercanas al volcán, alcanzó decenas de metros. Los bosques colapsaron bajo su peso, los ríos cambiaron de curso, los ecosistemas desaparecieron, reemplazados por un desierto gris que tardaría siglos en sanar. El aire permaneció opaco durante meses, y el enfriamiento que había comenzado con la erupción no terminó cuando cayó la última ceniza. Los científicos, al estudiar los núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida, encontraron rastros de la erupción de Toba, capas microscópicas de ceniza y señales químicas de los gases liberados. Esas marcas revelan una caída repentina de las temperaturas globales que duró varios años. La luz del sol que alcanzaba la superficie del planeta se redujo drásticamente. La fotosíntesis se ralentizó y la red de la vida comenzó a tensarse. Pero a la escala de la erupción misma, nada de eso importaba. La Tierra no se preocupaba por el clima ni por las consecuencias. Simplemente estaba equilibrando su propia presión. El magma que había estado atrapado durante tanto tiempo, por fin era libre. Cuando los gases se expandieron y la roca fundida se encontró con el aire, se creó algo que parecía caos, pero que, en el fondo, era el orden restaurado. La Tierra había liberado lo que necesitaba liberar. Para los científicos que hoy intentan reconstruir aquel evento, el desafío no es entender cómo sucedió, sino comprender su magnitud. La energía liberada fue equivalente a varios miles de veces todas las armas nucleares detonadas en la historia. La nube de ceniza fue tan inmensa que alteró el clima global. Las secuelas persistieron durante una década o más,
con efectos que llegaron a cada rincón del planeta. Y sin embargo, al estar hoy en el sitio, nada de ese poder es visible. El lago está en calma. Pequeños pueblos bordean sus orillas. El aire huele a lluvia y vegetación. Es difícil conectar la serenidad del presente con la violencia del pasado, pero esa es la naturaleza de la memoria de la tierra. No olvida, pero cubre sus cicatrices con nueva vida. Cuando hablamos de que el cielo se convirtió en piedra, describimos algo que realmente ocurrió. La ceniza, fina como el polvo, llenó el aire tan completamente que la luz del sol apenas podía penetrar. Para cualquiera que viviera debajo de ese cielo, el mundo debió parecer que llegaba a su fin. El brillo del sol fue reemplazado por un resplandor débil, cambiante. El horizonte desapareció, las estrellas se ocultaron, el día y la noche se mezclaron en un solo crepúsculo interminable. El aire era frío, tenso, casi imposible de respirar. Con el tiempo, la ceniza se asentó, cubriendo el suelo con un polvo gris que, al endurecerse, se transformó en roca. Esas capas, a las que los geólogos llaman tufas, aún pueden encontrarse por toda Asia. Una huella geológica de aquella erupción. En algunos lugares, las capas tienen metros de espesor, en otros, apenas unos centímetros, pero todas comparten la misma composición, los mismos fragmentos microscópicos de vidrio que una vez flotaron en la atmósfera superior. Esa ceniza no es solo escombros, es información. Al estudiarla, los científicos pueden conocer la composición química del magma, la temperatura de la erupción e incluso la velocidad con la que se enfrió. Cada fragmento es un instante congelado de aquel día en que la Tierra soltó su aliento contenido. La erupción no solo afectó a la región inmediata, reconfiguró las corrientes oceánicas y la circulación atmosférica. A medida que los aerosoles se esparcieron, enfriaron el planeta de forma desigual, creando contrastes de temperatura que cambiaron los patrones del viento. Las lluvias se desplazaron, los monzones se debilitaron y la sequía se extendió en algunas regiones, mientras en otras aumentaban las inundaciones. El equilibrio climático global se inclinó y tomó miles de años volver a estabilizarse. Para los humanos, aquellos años fueron una prueba de resistencia. Los grupos que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a la escasez. Las plantas de las que dependían crecían con menos frecuencia. Los animales que cazaban migraron o murieron. El paisaje cambió a su alrededor y ellos siguieron esos cambios lo mejor que pudieron. Sus descendientes llevarían las huellas de esa lucha en su ADN, en señales de un cuello de botella poblacional que redujo la humanidad a apenas unos miles de individuos. Hoy, cuando los científicos hablan del TOBA, usan palabras como catastrófico, apocalíptico o nivel de extinción, pero esas palabras, aunque precisas, no capturan del todo la manera lenta y persistente en que se desarrollaron los efectos. La erupción fue instantánea, pero sus consecuencias duraron décadas. La ceniza no desapareció cuando el cielo se aclaró, permaneció, cubriendo ríos, alterando la química del suelo, remodelando ecosistemas enteros. Y aún así, el planeta hizo lo que siempre hace: se adaptó. Las plantas comenzaron a crecer de nuevo sobre la ceniza rica en nutrientes. El agua abrió nuevos canales a través de los depósitos endurecidos. Con el tiempo, los bosques regresaron. Nuevas especies llenaron los vacíos dejados por las que no sobrevivieron. La tierra siguió adelante, transformándose en algo nuevo. Es asombroso pensar que esta erupción, que casi terminó con la humanidad, también jugó un papel en nuestra evolución. Al forzar la migración y la adaptación, puede haber acelerado cambios en las poblaciones humanas, moldeando en parte lo que somos hoy. La oscuridad que siguió no fue solo un tiempo de supervivencia, sino también
de transformación. En el tiempo geológico, incluso las mayores catástrofes son fugaces. La erupción que oscureció el cielo durante años fue solo un instante en el largo pulso del planeta. El magma se enfrió, la caldera se llenó de agua y la vida regresó. Pero las huellas de ese momento permanecen por todas partes, en las rocas, en el clima. YN knows it. Es difícil no imaginar lo que debió sentirse al ver apagarse los últimos destellos de la erupción. El aire aún lleno de ceniza flotante, el calor dando paso al frío, el silencio regresando poco a poco después de semanas de estruendo. Quizás hubo sobrevivientes cerca de los límites de la devastación, que vieron salir el sol de nuevo tras un largo crepúsculo gris. Aquel primer día, claro, debió parecer un milagro. A la luz débil, pero visible, el mundo cambiado, pero Anali. Para quienes resistieron, el paisaje era irreconocible. Los bosques habían desaparecido, los ríos se habían desviado, los animales extinguidos. El suelo cubierto de capas espesas de ceniza hacía que caminar fuera casi imposible. Cada respiración llenaba los pulmones de polvo, y sin embargo, con el paso de las semanas, pequeñas señales de vida reaparecieron, brotes verdes empujando entre la ceniza, insectos, pájaros, encontrando lugares donde posarse. El planeta comenzó a sanar. Hoy, cuando los científicos perforan los sedimentos de lagos y océanos, encuentran la huella del toba entre depósitos más antiguos y más jóvenes. Cada capa cuenta la historia de un mundo que cambió y luego continuó. Esa continuidad es la verdad silenciosa de la Tierra. Resiste su propia violencia, se recupera, se transforma y sigue. El día en que el cielo se volvió piedra no fue el final de la vida, sino un recordatorio de su fragilidad. La Tierra, por poderosa y antigua que sea, puede cambiar en un instante. Y nosotros, pequeños como somos, existimos porque algunos de los que vinieron antes encontraron la manera de sobrevivir a lo que debió parecer el fin de todo. Y en el silencio frío que siguió al fuego, cuando la ceniza comenzó a sentarse y el aire volvió a estar quieto, el largo invierno que transformaría el planeta ya había comenzado. El azufre se combinó con el vapor de agua para formar gotas que dispersaban la luz solar, enfriando la superficie. El hierro y otros minerales enriquecieron el suelo donde finalmente se depositaron, aunque ese enriquecimiento tardaría siglos en tener efecto. Al principio, solo hubo destrucción para las personas y animales que sobrevivieron. La ceniza fue más que una molestia, era una barrera entre ellos y el mundo que habían conocido. Respirarla quemaba los pulmones. Beber agua contaminada causaba enfermedades. El aire, cargado de partículas suspendidas, dificultaba la visión. El sonido se amortiguaba, incluso el viento parecía moverse más lento. Cada paso levantaba pequeñas nubes que permanecían flotando antes de volver a posarse. La ceniza cambió como olía, sabía y se sentía el mundo. La lluvia que caía a través de ella se convertía en barro al tocar el suelo, cubriendo todo con una fina capa gris. Las plantas que lograron sobrevivir al calor fueron sofocadas por la ceniza. El suelo del bosque desapareció bajo una alfombra uniforme que ocultaba caminos, ríos y puntos de referencia. Durante meses, tal vez años, el paisaje permaneció irreconocible. Sin embargo, incluso en esa devastación, algo comenzó a ocurrir. A medida que la ceniza se asentaba, formaba capas que preservaban todo lo que quedaba debajo. Restos de árboles, hojas y huesos quedaron atrapados, sellados del desgaste por los finos granos. Con el paso de miles de años, esas capas se convirtieron en roca, conservando un registro del momento en que la Tierra se cubrió a sí misma. Cuando los científicos excavan estos depósitos hoy en día,
descubren los detalles de aquel mundo, perdido en polen de plantas que ya no existen, impresiones de hojas aplastadas contra la ceniza, formas de animales atrapados en la caída. Cada hallazgo recuerda que la ceniza no solo destruyó, sino que también registró, congelando el tiempo en su lugar. Gracias a eso, sabemos tanto sobre lo que vino antes y después. La ceniza actuó como borrador y archivero, borrando la superficie, pero conservando su memoria bajo ella. A medida que se dispersaba por la atmósfera, la ceniza comenzó a influir en los sistemas globales del planeta. Las partículas suspendidas reflejaban la luz solar, reduciendo la cantidad de calor que llegaba a la superficie. Las temperaturas bajaron varios grados, cambiando el curso de las estaciones. Aunque los cultivos aún no existían, las plantas silvestres y los árboles que sustentaban a los primeros humanos luchaban por crecer. Algunas regiones se secaron, otras se inundaron, a medida que los patrones meteorológicos cambiaban. Los océanos absorbieron gran parte de la caída de ceniza. Esta se asentó en las olas, hundiéndose lentamente hasta el fondo marino, formando capas que aún permanecen intactas. El hierro y otros nutrientes que contenía alimentaron temporalmente florecimientos de plancton, aumentando la productividad oceánica por un breve periodo. Pero el aire frío y la luz solar reducida contrarrestaban ese beneficio. El hielo se expandió cerca de los polos, los patrones de lluvia cambiaron, el equilibrio que había permanecido estable durante milenios comenzó a resquebrajarse. Los científicos que estudian estos efectos utilizan modelos computacionales para comprender cómo una erupción de semejante magnitud podría alterar el clima global. Estiman que las temperaturas podrían haber descendido hasta 5 grados en promedio, con enfriamientos más severos en ciertas regiones. Puede no parecer mucho, pero un cambio así puede transformar completamente el clima del planeta. La diferencia entre hielo y calor, entre abundancia y escasez, puede depender de solo unos pocos grados. Lo que hace al Toba notable no es solo el tamaño de la erupción, sino la forma en que su influencia alcanzó todas partes. La ceniza que cayó como nieve sobre Asia y África se convirtió en parte del suelo por el que caminarían generaciones futuras. Cada grano era un relicario del fuego que ardió a mitad del mundo. La tierra se había hecho notar, y la marca dejada era imposible de ignorar. En algunas regiones, la ceniza generó efectos extraños. Lagos opacos, sus superficies cubiertas por polvo flotante, ríos que antes corrían claros, densos y lentos. La luz del sol, filtrándose a través de la bruma, daba a todo un resplandor apagado, como un crepúsculo perpetuo. Las plantas se adaptaron lentamente, pero muchas no pudieron. Los bosques que antes prosperaban se convirtieron en llanuras áridas. Los animales que sobrevivieron tuvieron que moverse o morir de hambre. El ritmo de migración cambió. Ecosistemas enteros tomaron nuevas direcciones. Para los humanos, la supervivencia se convirtió en un desafío diario. Los pequeños grupos que antes dependían de patrones previsibles de árboles, frutales o rebaños migratorios, vieron esos patrones interrumpidos. El aire estaba más frío, las noches más largas y la comida más escasa. Seguían los restos de los ríos, buscando lugares donde la vida aún se aferrara. Mantener fuego encendido se volvió más difícil, con la lluvia de ceniza sofocando las llamas, pero lo lograban. La humanidad siempre ha persistido. Los científicos modernos han encontrado evidencia de esa persistencia en forma de herramientas y artefactos enterrados dentro de las capas de ceniza del Toban. En partes de la India aparecen herramientas de piedra, tanto debajo como sobre el depósito de ceniza, lo que sugiere que los humanos vivieron durante la erupción y su aftermath. Estos hallazgos indican que, aunque la erupción trajo dificultades inimaginables, no eliminó a la humanidad por completo. Pequeños grupos sobrevivieron, adaptándose al mundo alterado. Lo extraordinario de la ceniza
es cuán lejos llevó la historia. Cada puñado de suelo que contiene, incluso una traza del polvo de Tobor, se conecta con esa única erupción. Es un marcador geológico, un momento compartido, escrito en la corteza del planeta. Cuando los investigadores encuentran esa capa en un núcleo de sedimento o en una excavación arqueológica, saben exactamente cuándo ocurrió hace 74,000 años, cuando la Tierra casi murió y volvió a empezar. Si pudieras tocar una de esas capas antiguas, estarías sosteniendo el polvo de aquel día, la misma ceniza que flotó sobre los bosques, las mismas partículas que enfriaron la luz del sol. Cada grano, más pequeño que un grano de arena, guarda en su interior el registro de un calor y una presión tan inmensos que convirtieron la roca en vidrio. Incluso después de todo este tiempo, esos granos aún reflejan luz bajo un microscopio en diminutos fragmentos de un cielo olvidado. Los científicos suelen llamar a la capa de ceniza del Toba un marcador isotópico. Es un punto en el tiempo tan distinto y distribuido globalmente que sirve como referencia para todo lo que hay a su alrededor. Por encima de ella, la vida se recuperó. Por debajo, la vida que nunca volvió a ver la luz. Es una línea divisoria, pero también un puente que conecta el pasado con el presente a través de la persistencia silenciosa de los minerales y la memoria. Con el paso de los años, la ceniza se incorporó lentamente al suelo. El viento y el agua la fragmentaron, mezclándola con materia orgánica y esparciéndola. Las plantas comenzaron a crecer de nuevo, con raíces perforando las capas endurecidas, extrayendo nutrientes de lo que antes había sido destrucción. Los mismos minerales que al principio habían destruido los bosques, luego alimentaron su regeneración. El ciclo continuó como siempre lo hace, en la tierra da y quita por turnos, y de cada caída surge algo nuevo. A pesar de la magnitud de la erupción de Tober y toda la destrucción que causó, la ceniza que dejó eventualmente devolvería la vida. La ceniza volcánica contiene minerales que enriquecen la tierra una vez que se descomponen en silicio, hierro, calcio y magnesio, todos esenciales para el crecimiento de las plantas. Con los siglos, la lluvia fragmentó la ceniza en partículas más pequeñas, liberando esos nutrientes. Los bosques regresaron, no iguales a los de antes, sino nuevos, adaptados al clima alterado. El mismo proceso que oscureció los cielos terminó alimentando las raíces de la siguiente generación de vida. Esta es una de las características más duraderas de la Tierra, en su capacidad de convertir la devastación en renovación. Para las personas que sobrevivieron, ese cambio debió ser invisible. Sus días estaban llenos de frío Hamber y incertidumbre, pero en el lenguaje lento de la geología, la recuperación ya había comenzado. Cuando los científicos modernos perforan los sedimentos de lagos u océanos para encontrar la capa de ceniza del Toba, no solo estudian un evento volcánico, estudian el momento en que la vida se detuvo y comenzó de nuevo. La capa sirve como cicatriz y como cimiento. Separa un mundo de otro, pero ambos pertenecen al mismo planeta. Incluso el hielo de Groenlandia lleva una traza de ella en diminutas partículas de ceniza atrapadas en burbujas de aire antiguo. Esas partículas conectan el norte helado con el sur tropical, uniendo dos extremos del planeta mediante un solo evento. Ese alcance global es lo que hace único al Toba. No fue solo una catástrofe local, fue un momento planetario en el que la Tierra recordó a todos los seres vivos que nada es permanente. Hoy, cuando pensamos en la ceniza, es fácil imaginarla como algo inerte en polvo, piedra, residuo. Pero esa ceniza estaba viva a su manera. Llevaba consigo la química del interior del planeta, el aliento de su corazón fundido. Al caer, se convirtió en parte del ciclo de erosión, sedimentación y renovación. Las mismas partículas que oscurecieron el cielo
ahora forman parte del suelo bajo bosques y campos. Algunas incluso pueden estar bajo tus pies, mezcladas invisiblemente con la tierra por la que caminas. Cada puñado de tierra lleva historias como esa en capas de erupciones pasadas, inundaciones y extinciones, cada una parte del mismo ritmo continuo. La ceniza que cayó de Tober no solo marcó un momento en el tiempo, se convirtió en tiempo mismo, asentándose lentamente, grano por grano, sobre un mundo que ya estaba cambiando. La calma que siguió a su caída no fue paz, sino el profundo silencio que llega después de algo inmenso. El aire se enfrió, el viento se detuvo y el mundo pareció esperar. Las personas que vivieron ese momento habrían visto la neblina persistir durante meses, tal vez años, antes de que el cielo comenzara finalmente a despejarse. Cuando volvió la luz del sol, era débil, fría. El mundo había entrado en una nueva fase, un largo invierno que pondría a prueba a todo ser vivo. Y bajo ese cielo gris, la ceniza permaneció en una delgada y persistente memoria del día en que la tierra exhaló. Cuando las últimas nubes de ceniza se dispersaron del lugar de la erupción, el daño ya se había extendido mucho más allá del horizonte. La luz solar que llegaba a la superficie de la tierra ya no llevaba el mismo calor. Los días se acortaron, no porque el planeta se hubiera inclinado o cambiado su órbita, sino porque el aire mismo se había convertido en un espejo. Diminutas gotas de azufre y ceniza, aún flotando en lo alto de la atmósfera, reflejaban la luz solar de vuelta al espacio. El resultado fue una luz tenue y fría que tocaba todo por igual, sin calentar nada. Ocurrió lo suficientemente despacio como para que nadie pudiera nombrar el momento en que comenzó, y al mismo tiempo lo suficientemente rápido para que la vida sintiera su efecto dentro de una generación. Los primeros signos fueron sutiles en heladas donde nunca las había habido. Lluvia que se tornaba nieve, vientos que llevaban un frío incluso cerca del Ecuador. Las plantas que antes crecían fácilmente comenzaron a fallar. Las semillas brotaban más tarde y pocas sobrevivían. El ritmo de las estaciones, del que dependía la vida desde hacía miles de años, vaciló. La temperatura descendió varios grados en todo el planeta. En las regiones polares, el hielo se expandió rápidamente, reflejando aún más luz solar y profundizando el efecto de enfriamiento. La nieve cayó más al sur que en siglos. Las lluvias monzónicas se debilitaron, convirtiendo tierras fértiles en llanuras secas. Los bosques comenzaron a marchitarse,